Tan privilegio estar acá esta tarde, poder compartir con ustedes la palabra de Dios y sobre todo, pues este estudio que venimos haciendo de las mujeres de la Biblia. Damos las gracias también por la vida de la hermana Lina, que ha sido usada para edificarnos a través de todas estas enseñanzas. Hoy no vamos a hablar específicamente de alguna mujer de la Biblia, pero sí vamos a ver algo que ha sido reiterativo en lo que hemos visto con la hermana Lina. Pues ya hemos visto varias mujeres, pero hay algo particular en muchas de ellas y ha sido que muchas de ellas han sido madres. Y, y veíamos algunas de las cosas que dejaban esas lecturas de la vida de esas mujeres de la Biblia, que siendo madres, eh, observamos pues un mandato y es de educar a nuestros hijos y disciplinarlos y amonestarlos en el amor del Señor. Entonces, por esa razón, hoy vamos a hacer un estudio que, aunque, como les cuento, no es específicamente de la vida de una mujer de la Biblia, pero sí vamos a ver qué significa la bendición de ser madres. Vamos a ver algunas mujeres que, aunque ya hemos visto algunas, cómo ellas nos pueden enseñar, nos pueden dar ejemplos de lo que significa la bendición de ser madres. Pero más allá de eso, pues poder entender qué es eso, por qué ser madre es una bendición. ¿Qué dice la Biblia de la tarea que tenemos como madres y por qué entonces ser madre es una bendición? Entonces voy a compartirles mi pantalla, hermanas, para que podamos ver una presentación. Permítanme un segundo porque algo pasó. Ya. No sé si ya la están viendo, la presentación. Sí, señora. Ya está ahí. Sí, señora. Muy bien, mis hermanitas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es reconocer la bendición de ser madre. Ser madre es una bendición. ¿Qué estudios al respecto? ¿Cuál es entonces el papel que nosotros como madre tenemos que cumplir para que realmente esto sea una bendición también en la vida de nuestros hijos? O sea, ser madre es una bendición para nosotras como mujeres, pero también nosotras somos una bendición para nuestros hijos. El versículo que vamos a memorizar en esta lección es Salmos 127:3, que dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, este es el versículo que vamos a memorizar esta semana. Bueno, mis hermanas, entonces, pues vamos a empezar mirando qué implica la bendición de ser madres. Necesito que para este estudio todas tengamos a la mano nuestra Biblia porque van a haber momentos en que vamos a participar leyendo los versículos. Y vamos a empezar con nuestro primer versículo. Una hermanita que nos pueda leer Tito 2:4. Una hermanita. No hay manitas. ¿Puedo yo? Sí, mi hermanita. Gracias. 2:4. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Perfecto. Entonces, en este libro, Tito, nos están enseñando o nos está diciendo cuál es el rol de la mujer en la iglesia. Y dentro de ese rol, pues nos está diciendo que las mujeres debemos primero enseñar a las mujeres más jóvenes, pero también que amemos a sus hijos, amemos a los hijos. Entonces, cuando se analiza este texto, encontramos que este texto, al hacer la traducción, parte de una palabra griega que se llama pileotegnos, que significa madres que aman a sus hijos. Y al analizar el contexto desde el griego, ¿qué significa esto de madres que aman a sus hijos?
pues se observa que es una palabra que representa una clase especial de amor, un amor materno, que significa preferir, cuidar, alimentarlos, abrazarlos con amor, cubrir sus necesidades, entablar una tierna relación. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está diciendo este versículo en Tito 2:4. Entonces, que amen a sus hijos se refiere a esta palabra griega y esa palabra griega nos da este contexto cuando hacemos el análisis básico de esta palabra. Mis hermanas, ¿qué implica la bendición de ser madres? Entonces, ser madre primero es la voluntad de Dios. Entonces vamos a mirar el Salmo 139:13, una hermanita que lo pueda leer. Marisol. Salmos Salmo 139. 139:13. Sí, mi hermana Marisol. Buenas tardes, Claudita, y a todas. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Muy bien, mis hermanas. Entonces, es muy importante entender entonces que ser madre es una forma de mostrar de ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Es Dios el que forma un bebé en nuestro vientre. Nosotras no podemos controlar. En el mundo existen muchas maneras supuestamente de controlar, de decir que sí o no, quiero ser madre, entonces planifico, no planifico, bueno, en fin. Pero la voluntad de Dios es grande y poderosa. Y así usted esté planificando, no esté planificando, usted puede quedar en estado de embarazo porque esto simplemente es parte del plan de Dios en la vida de cada mujer. Asimismo, también puede ser el caso contrario. Mamitas que no planifican o mujeres que no planifican y que tal vez no son madres. Y esto no es porque sea algo malo, sino porque simplemente es la voluntad de Dios en nuestra vida y hay que aceptarla. Pero para aquellas mujeres que no han podido ser madres o que aún no lo son, porque no ha sido el tiempo ni ha sido aún la voluntad de Dios, es importante que escuchen esta enseñanza, porque ser madre no solamente es un contexto físico, sino también hay un contexto espiritual. Un contexto espiritual donde si somos unas mujeres obedientes, si hemos cumplido el mandato de Dios y hemos ido por todo el mundo predicando el evangelio como el Señor nos lo pidió, pues seguramente tendremos hijos espirituales. Y cuando tenemos hijos espirituales, tenemos que cumplir estas mismas funciones que nosotros vamos a ver en esta enseñanza. Entonces, la maternidad no es solamente física, sino también la maternidad es espiritual. Cuando nosotras estamos en estado de embarazo, aceptamos a ese bebé para ser su madre tanto física como su madre espiritual. Cuando no tenemos hijos, enseñamos a otras mujeres la palabra de Dios, las llevamos en el camino del evangelio, nos convertimos en sus madres espirituales y tenemos que acompañarlas por mucho tiempo. El papel de ser madre, entonces, es algo que no termina. Cuando los bebés o los niños son pequeños, pues requieren más dedicación y más tiempo. Pero también cuando crecen, ellos siguen necesitando su madre. Es más, cuando son adultos, cuando ya ellos han hecho su vida, se han casado, necesitan algunas veces la sabiduría de su madre, necesitan los consejos de su mamá. Entonces, por esa razón, la tarea de ser madre es bastante larga. Y hay algo muy importante, y es que esto trasciende de generación en generación. Es decir, que nosotros no solamente tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, sino también, y cumplir estas funciones con nuestros hijos, sino en cierta manera también con nuestros nietos, con nuestra descendencia. Ahora, el ser madre hace parte del plan de Dios y digamos que el embarazo es la forma como Dios estableció la manera de generar la descendencia en la tierra, como lo hizo con Eva. Solamente Dios puede formar un hijo en el vientre de una madre. La ciencia hoy está desafiando muchas cosas, está generando embarazos in vitro, bueno, una cantidad de cosas que bíblicamente pues no son.
Pero eso también lo permite Dios para mirar nuestro carácter y mirar cómo nosotros obedecemos la voluntad de Dios en nuestra vida. La maternidad y en especial el embarazo, pues fue el plan que Dios determinó para multiplicar la tierra. También para aquellas mamitas que no han tenido hijos, que no han podido tenerlos, o aquellas que sí tenemos, también podemos contar con la adopción de un hijo. Es una muestra grande del amor de Dios, también para con estas personas. Es la forma como Dios muestra que a pesar de que sus padres biológicos lo hayan abandonado, el amor de Dios siempre estará a través de unos padres que no son biológicos. Entonces, es también muy importante saber que la adopción hace parte también de la voluntad de Dios y es bíblico. Por ejemplo, lo que pasó con Moisés. Una egipcia adoptó a Moisés y cumplió ese rol de ser madre en su vida. No le dio la vida biológicamente, pero sí le formó, le dio otras cosas que las madres hacemos por nuestros hijos. Entonces, la adopción es una alternativa bíblica también. También ser madre es un regalo de Dios. Dios escoge a una mujer para ser la madre de otro ser humano. Y a través de esos hijos, Dios moldea nuestro carácter. Dios nos permite hacer que nosotras podamos enseñarles. Ellos moldean nuestro carácter, nos enseñan a ser de ejemplo, de testimonio. Ellos también nos ayudan a autoconfrontar nuestro pecado, porque muchas veces las actitudes que ellos tienen son las mismas que algunas veces nosotros tenemos, porque ellos hay veces son nuestro espejo. Entonces nos ayudan a moldear nuestro carácter. Son compañía para nosotros, nos enseñan a mostrar el amor de Dios. Entonces, así como ellos son un regalo para nosotras, nosotras también somos un ejemplo para ellos y somos una bendición también para ellos. Y eso lo podemos ver en Salmo 127:3, que es el versículo que nos vamos a memorizar, que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y si lo leemos en la versión de la Biblia latinoamericana, dice que don del Señor son los hijos y recompensa del fruto del vientre. Es decir, que los hijos son un regalo, un don. Don significa regalo. Entonces, efectivamente, los hijos son un regalo que Dios nos da. Hermanitas, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Los hijos son un motivo también de gratitud. Auxiliar. Bueno, vamos a cerrar nuestros micrófonos para estar atentas acá en la clase. Entonces, los hijos también son un motivo para agradecer a Dios, para estar agradecidos por lo que Dios ha permitido, por permitirnos tenerlos, por permitirnos criarlos, por permitirnos educarlos, por permitirnos aprender a través de ellos. Entonces, los hijos, como veíamos, son la voluntad de Dios. Y por esa razón, son una forma de agradecer a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Y por eso, Primera de Tesalonicenses nos dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tú no eliges ser madre, es Dios quien lo pone en tu vida. Entonces, hay que ser agradecidos por lo que Dios ha puesto en nuestra vida y por ese precioso regalo que son los hijos. Hijos físicos o biológicos, pero también nuestros hijos espirituales. También ser madre es una responsabilidad que Dios nos da. Y esa responsabilidad pues implica que nosotras debemos estar comprometidas con el Señor a criar a esos hijos. Si Dios nos escogió a nosotras para tener esos hijos, es porque también nos está pidiendo que debemos cumplir el mandato del Señor de criarlos en la amonestación y disciplina del Señor. También en darles amor incondicional, pero no cualquier amor, no el amor que el hombre sabe dar, sino el amor que solamente Dios puede hacer a través de nosotras, o que podemos dar nosotras a través del Señor. Es un amor sin condiciones,
es un amor que está, que permite que estemos pendientes de ellos, que podamos enseñar en ellos también todas las verdades bíblicas y que podamos nosotras entonces ser un ejemplo digno de imitar. Y algo muy importante de esto de que ser madre es una responsabilidad entregada por Dios. Dios nos entrega a unos seres humanos unas vidas para los casos de las madres biológicas, pero también a las madres espirituales entrega unas almas de las cuales también tendremos que dar una cuenta al Señor de lo que hicimos con esas vidas, con esas personas, con esos niños, de la forma como los educamos, de la forma como hemos sido ejemplo, como hemos sido testimonio. Nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos que sean algo que tal vez nosotras ni siquiera somos. Lo primero que tenemos que hacer nosotras es llenarnos del Señor, llenarnos de la palabra del Señor para poder cumplir a cabalidad la responsabilidad que el Señor nos ha entregado con estos hijos. Ahora, ser madre no existe un catálogo, no existe un manual, pero en la Biblia, en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para guiarnos en esta labor, para poder desarrollar esta tarea con la responsabilidad que amerita que ellos son un regalo dado por Dios. Ahora, los hijos no van a permanecer todo el tiempo con nosotras. Por esa razón nosotros tenemos que formarlos, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Repito muchas veces esto porque ha sido lo que hemos visto en los estudios bíblicos de las mujeres de la Biblia, que ellas han hecho esta tarea, algunas sí, otras fallaron, pero es la responsabilidad que el Señor nos ha entregado. Entonces, básicamente, nosotras nos convertimos en sus maestras, en las maestras, y somos quienes los discipulamos en primera instancia. Entonces, la tarea de criar a los hijos, de enseñarles la palabra de Dios, no es una tarea de la iglesia, es la tarea de los padres y en especial de la madre, porque lo veíamos en Tito 2:4, que es una forma como las mujeres participamos en las tareas de la iglesia. Y es el propio ministerio que inicia en nuestro hogar, con nuestros hijos. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos con ellos. Ahora, usted no puede cumplir una responsabilidad con unos hijos que Dios le ha entregado si usted no tiene una relación estrecha con Dios, porque es Dios quien la va a guiar o quien nos va a guiar a nosotros para poder cumplir esa tarea y esa responsabilidad. Entonces, es muy importante que nosotras primero seamos llenas de la palabra del Señor, que nosotras tengamos una relación estrecha con el Señor para que sea Dios quien nos guíe en esta responsabilidad y de esa manera también podamos ser de ejemplo y testimonio para nuestros hijos. Y entonces de esa forma, la madre es una muestra, ser madre es una muestra del amor de Dios. Entonces, cuando nosotras quedamos en embarazo, pues esto es una muestra del amor de Dios. Cuando recibimos o adoptamos un hijo, ya sea un niño físico o un hijo espiritual, pues nosotras estamos viendo el amor de Dios para nuestra vida. Y por esa razón es un motivo para agradecer a Dios por su gran amor, por lo que Él hace con nosotras y por lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces podemos decir que ser madre es una forma o un método que Dios ha utilizado para enseñarnos a nosotras, primero, a confiar en Dios. Segundo, a ser siervas. ¿Por qué ser siervas? Porque las madres servimos a nuestros hijos con el amor de Dios, con el amor bíblico. Los servimos desde muchas áreas, desde la parte física, pero también desde la parte espiritual, desde la parte física nutriéndolos, alimentándolos, cuidándolos, orando por ellos, pero desde la parte espiritual también nutriéndolos en la palabra del Señor, en esa disciplina, en enseñarles verdades bíblicas que van a trascender en su vida. Siendo también testimonio para ellos, amando. Los hijos son una forma como Dios nos enseña a amar. Es un método que Él utiliza para poder amarlos, pero como les digo, con el amor de Dios. También de perdonar y lo más importante, de mirar
de mirar y juzgarnos primero a nosotras mismas antes que a ellos. Cuando ellos se equivocan, cuando cometen un error, lo primero que tenemos que mirar es, ¿y nosotras cómo estamos? ¿Será eso que ellos están haciendo un reflejo de lo que yo estoy mostrando en la vida para ellos? Entonces, antes de juzgarnos, debemos juzgarnos a nosotras mismas y es la forma más cercana como el Señor nos enseña esta parte de la palabra. Siguiendo con el tema, entonces pues recordemos algunos ejemplos bíblicos de madres que nos dejaron alguna enseñanza. Entonces, de mujeres que aparecen en la Biblia que son madres, pero que nos dejan alguna enseñanza. La primera mujer es Sara, la esposa de Abraham, que la encontramos en Génesis 21 del 1 al 7. Recordemos algunas cosas que sé que nos van a llamar la atención. Sara era una mujer estéril, es decir, biológicamente no podía tener hijos. Ya había pasado muchos años, sin embargo, Dios había hecho una promesa de que ella iba a ser madre. Y efectivamente lo fue cuando ya tenía casi 90 años. Algo pues milagroso, algo difícil de asumir, porque una mujer pues después de los 60 años prácticamente ya es imposible tener hijos porque ha entrado en un proceso biológico también que se llama la menopausia. Pero para Dios nada es imposible. Por eso, este ejemplo nos confirma que los hijos son la voluntad de Dios. No importa la edad, no importa lo que tú desees para tu vida. Si Dios considera que es voluntad de Él, que seamos madres, lo vamos a hacer sin importar la edad, sin importar nada. Dios lo va a confirmar. Ahora, recordemos, Sara era estéril. Para Dios tampoco eso es un impedimento. Entonces, nos confirma esta historia bíblica que los hijos son voluntad de Dios. Bueno, otra mujer que pasó hoy, se me bloqueó mi computador. Otro ejemplo es la madre de Sansón. Este ejemplo lo encontramos también en el libro de Jueces, en los capítulos 13 y 14. ¿Qué pasó con la madre de Sansón? Entonces, en estos momentos, cuando esta historia sucedió, el pueblo de Dios estaba en desobediencia y rebeldía y había sido entregado a los filisteos por casi 40 años. Los filisteos habían oprimido al pueblo de Dios, a Israel. Sin embargo, había un hombre llamado Mahoma, casado con una mujer también estéril. Entonces, aquí nuevamente vemos que los hijos son la voluntad de Dios. La esposa de Manoah era estéril, pero el ángel del Señor se apareció a ella y le prometió que iba a tener un hijo y le pidió que ella lo debía enseñar en los caminos del Señor y debía ser nazareno. Es decir, que este hijo debía ser educado como un hijo consagrado a Dios en la santidad y pureza. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza, de esta mujer? Primero, que los hijos nuevamente son voluntad de Dios, ella era estéril. Y segundo, que las madres debemos enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor, como lo hizo ella. Ella lo hizo. Ahora, el que tú lo hagas no implica que tus hijos vayan a seguir el camino del Señor, porque seguir el camino del Señor es una decisión individual. Pero si no lo haces, tú tendrás que entregarle cuentas al Señor. Cada uno tendrá que entregarle cuentas al Señor de lo que ha hecho con su vida. Entonces, si tú enseñas a tus hijos en el camino del Señor, estás siendo obediente a la palabra del Señor. Ahora bien, si por alguna razón tu hijo de pronto se desvía, no quiere decir que tú no hayas hecho el trabajo, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Tú sembraste en ellos una semilla que es la palabra del Señor. Y en algún momento, a través del Espíritu Santo, ellos serán reafirmados o serán convencidos de su pecado. Entonces, lo importante es que nosotras como madres nunca desfallezcamos, sino que siempre estemos orando por nuestros hijos y les estemos compartiendo la palabra y el evangelio, sin importar su edad. Y esto fue lo que pasó con Sansón. Al final,
pues él no fue de honra para sus padres, cometió muchos errores, se desvió muchísimo de las enseñanzas que su madre le había dado. Pero sin embargo, esto no fue un obstáculo para que Dios cumpliera su plan y utilizó a Sansón para liberar a su pueblo. Entonces nos deja la gran enseñanza que sin importar la decisión que tus hijos tomen, nosotras debemos enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. Otro ejemplo de mujer de la Biblia que nos deja una enseñanza, que fue madre y que nos deja una enseñanza, y ella nos deja una enseñanza muy grande, es Jocabed. Jocabed es la madre de Moisés, la madre biológica. Recordemos entonces que cuando Moisés nace, estaban en un momento crítico en Egipto. Los egipcios estaban muy afanados y preocupados porque el pueblo de Israel cada día crecía más. Entonces el faraón dio la orden de que ya no iba a permitir que las mujeres hebreas tuvieran hijos. En estos momentos Jocabed se encontraba embarazada y el faraón pidió que todos los niños que nacieran en Egipto fueran asesinados porque no iba a permitir que el pueblo hebreo creciera más que el pueblo egipcio. Sentía temor porque podía perder el control de la tierra que estaba gobernando. ¿Qué pasó con Jocabed? Entonces, Jocabed dio a luz y escondió a su hijo por 3 meses. Pero ella nunca perdió la perspectiva de Dios porque sabía que Dios tenía un propósito con la vida de su hijo y lo entregó prácticamente a él. Ella no se lo entregó a la egipcia, ella se lo entregó fue a Dios. Ella lo metió en una canasta y lo dejó en el río. Y la hija del faraón, una egipcia, lo encontró y fue quien lo adoptó. Pero de Jocabed entonces encontramos una gran enseñanza. Y es que nosotras las madres debemos depositar el futuro de nuestros hijos a Dios. Muchas veces, y lo digo porque a mí me pasó, cuando tuve a mi hijo, sentía mucho miedo de qué iba a ser el futuro de él. Aunque era creyente, no conocía la palabra del Señor y pensaba que era yo la responsable del futuro de mi hijo. ¡Qué gran error! Resulta que la palabra de Dios dice todo lo contrario, y es que el futuro de nuestros hijos está en las manos de Dios. Y esto nos lo enseña la palabra a través de esta historia de Jocabed. Lo encontramos en Éxodo 2, del versículo 1 al 10. Y aquí podemos corroborar lo que les estaba mencionando. El futuro de nuestros hijos no depende de lo que nosotros hagamos, de que le paguemos una universidad, de que le hagamos, no sé, muchas cosas que estén en el mejor colegio. Obviamente lo hacemos porque queremos lo mejor para ellos, pero eso no es lo que va a regir el futuro de nuestros hijos, porque cada persona tiene un plan con Dios. Nuestro papel entonces vuelve y es reafirmado, es mostrar el camino del Señor, enseñarlos y amonestarlos en la disciplina de Dios para que ellos puedan entender y comprender cuál es el plan que Dios tiene en sus vidas y no el plan que sus padres o en especial su mamá tenga para la vida de él. Entonces no hay que temer miedo como en un momento me pasó a mí, qué gran error, sino hay que confiar la vida de nuestros hijos en el Señor. Muy bien. Otra enseñanza la encontramos en Ana. ¿Se acuerdan de Ana que la vimos hace unos días con la hermana Lina? Esta historia también la encontramos en Samuel, capítulo 1 del 11 al 28. Ana, otra particularidad, era estéril. O sea, nuevamente se confirma que los hijos son voluntad de Dios. Ana era estéril y su mayor deseo era ser madre. Ella clamó a Dios con mucha fe, le pidió que por favor le permitiera y le diera el regalo de ser madre. Y el Señor cumplió su promesa, su deseo, perdón, el deseo que Ana tenía en su corazón. Y ella le prometió que a cambio de eso le iba a formar este hijo y lo iba a consagrar al Señor. Entonces, y ella lo entregó. Ella, cuando su niño nació y al momento de destetarlo, lo entregó y lo llevó al templo y lo dejó allá para que fuera formado por los sacerdotes. Y entonces Ana
nos enseña también que los hijos provienen de Dios y son pertenencia de Dios, no son mis hijos, son los hijos que Dios me ha dado, pero son de Dios. Es decir, que cuando Dios me los pida, yo tengo que soltarlos y entregarlos, porque son de Él. Entonces, esto es muy importante también comprenderlo, porque los hijos jamás pueden ocupar el lugar de Dios, es decir, el primer lugar, porque el primer lugar es de Dios en nuestra vida, no de nuestros hijos. Ellos no pueden ocupar el primer lugar. Primero está el amor de Dios y el amor que debemos dar a Dios, porque es un mandamiento. Dios no comparte su gloria con nadie, pero cuando Dios nos da hijos, estos hijos van a ocupar un lugar muy importante en nuestra vida, pero nunca el primero. Un lugar muy importante junto con nuestros esposos para las mujeres casadas, pero nunca el primer lugar, porque el primer lugar le corresponde a Dios. Y por eso tenemos que tener la capacidad de comprender que es Dios el que ocupa el primer lugar, que los hijos son de Él, pero que también le pertenecen y poderlos soltar cuando Él los pida. Y finalmente vamos a hablar de una mujer que se llama Loida. Ella la encontramos en 2 de Timoteo 1:5, no habla mucho de ella, pero dice que ella es la madre de Unice. Y Unice es la madre de Timoteo. Timoteo reflejaba la fe sincera que estaba en su corazón y el amor del Señor, que estuvo primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Es decir, que Loida enseñó a su hija, a su nieto, el amor al Señor y permitió que a través de su ejemplo y su testimonio, su hijo Timoteo pudiera también ser de testimonio para la humanidad. Entonces, Loida también nos enseña lo importante que es el ejemplo de una madre en la vida de sus hijos, cómo su testimonio impacta la vida de ellos y esto trasciende de generación en generación. Es decir, que si tú hoy estás impactando la vida de tus hijos, seguramente también va a ser un impacto en la vida de tus nietos, tus bisnietos y así de generación en generación. Muy bien. Y el último ejemplo lo encontramos en María, la madre de Jesús, que también ya vimos esta enseñanza. Vimos a María como mujer de la Biblia. Ahora veamos cómo, qué podemos aprender de ella como madre. Entonces vimos en Lucas 1:30 al 33, este pasaje lo encontramos en Lucas 1, del 30 al 33, y vemos nuevamente que los hijos son voluntad de Dios. Era una mujer virgen. Y siendo virgen, por voluntad de Dios, engendró un hijo. Ahora, también al ver la vida de María, ella enseñó a su hijo también en la amonestación del Señor. Y cuando su hijo creció, tuvo la capacidad de entregarlo porque sabía que los hijos son de Dios. Y por eso tuvo una forma correcta de soportar el dolor al verlo morir, al verlo sufrir. Y pues María nos enseña muchas cosas de lo que realmente significa ser una madre en el contexto de la Biblia. Entonces, ¿qué significa ser una madre según la Biblia? Entonces, lo primero, que debemos estar disponibles para ellos mañana, tarde y noche. Entonces, una hermanita que me pueda leer, por favor, de Deuteronomio 6, del 6 al 7. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Marisol. Marisol. Sí, señora. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Muy bien, entonces, nosotros tenemos que compartirles la palabra del Señor, estar pendiente de nuestros hijos, amonestarlos todo el tiempo. Amonestarlos no es regañarlos, amonestarlos es aconsejarlos, apoyarlos. Es estar con ellos todo el día, día y noche. Cuando amanezca, al amanecer, al acostarnos, todo el tiempo estar disponibles para ellos, para enseñarles, para acompañarlos, para guiarlos, cuidarlos, todo lo que significa esa palabra de ser
de ser madres. También la palabra nos dice que debemos disciplinarles, enseñándoles en el temor de Dios, señalándoles sus límites en forma consistente, amorosa y firme. Es decir, no permitir que ellos se desvíen del camino. Si estamos enseñándolos a ellos en la palabra del Señor, pues también tenemos que corregirlos conforme al Señor nos lo pide, para que ellos no se desvíen ni se salgan del camino que les estamos enseñando. Pero esa disciplina es una disciplina amorosa y firme. Es haciéndole ver que están equivocados. Y no equivocados porque a mí me parezca, sino porque están equivocados conforme a lo que la palabra de Dios dice que está mal. Y hacérselos ver de una manera amorosa y firme. Entonces, miremos, por ejemplo, lo que dice Efesios 6:4. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claudita, qué pena. ¿Puedo hacer una pregunta? Hermanita, si quieres ahorita al final hacemos todas las preguntas, ¿te parece? Ya casi llegamos al final. Guárdala ahí. Tenla ahí presente. Muy bien. Bueno, también disciplinándolos. Bueno, también entonces dice que la disciplina es una forma también como el Señor enseña a los hijos el amor de sus padres, el amor de Dios a través de sus padres. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y eso lo encontramos en Hebreos 12, del 5 al 11. Entonces, un padre que ama a sus hijos lo corrige, no les permite hacer o desviarse del camino del Señor o hacer lo que ellos quieran, sino siempre los guía y los lleva por el camino del Señor y los lleva a cumplir el propósito y el plan de Dios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que nosotras como madres también tenemos, aparte de disciplinarlos y enseñarlos en el temor de Dios, es necesario estorbarles el pecado. Es decir, si nosotros vemos que nuestros hijos van por mal camino, que están haciendo algo que no es debido, debemos exhortarlos, pero exhortarlos siempre con la palabra de Dios y no con lo que a nosotras nos parece que debe ser. Y al exhortarlos con la palabra de Dios, pues también estorbar aquellas cosas que están mal. Es decir, no alcahuetearles las cosas que ellos están mal. Si yo veo que mi hijo anda en un camino que no es, tengo que poner obstáculos, tengo que hacerlo de una manera firme, tengo que convencerlo y si no lo logro, pues tampoco permitirle y poner normas claras en mi casa, en mi hogar, para que mis hijos sepan que lo que están haciendo está mal y que como madres no podemos permitir y tolerar porque es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Muy bien. También hay que enseñarles conforme a las escrituras. Y entonces esto es lo que hemos visto a través de la Biblia. O sea, que a los hijos hay que enseñarlos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, primero, ¿cómo los podemos enseñar? Enseñándoles que conozcan de Dios, que confíen y dependan de Él, que ellos aprendan que no se pueden mover por sí mismos o por el apoyo de sus padres, sino que deben confiar en Dios, que deben consultar a Dios toda decisión. Es decir, ellos deben establecer también una relación directa con el Señor. Mostrarles también que la palabra de Dios es la única autoridad de fe y conducta. No son los padres, o sea, yo no puedo decirle a mi hijo, es que esto está mal porque a mí me parece que está mal. No, esto está mal porque la palabra de Dios dice que no se debe hacer tal cosa, que tal cosa es pecado. Entonces, esa es la forma como yo debo enseñarle a mi hijo. Ahora, hay algo muy importante y más en este mundo tan cambiante, en este mundo tan abierto, en este mundo donde la sociedad está llena de corrupción. A los hijos hay que mostrarles que las cosas del mundo son del mundo y que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nosotros somos luz y sal para el mundo. Al contrario, somos la luz y la sal para el mundo, como lo dice el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos enseñarles a ellos eso? Pues a través de la palabra. Hay que explicarles a nuestros hijos qué dice la Biblia, por ejemplo, con respecto al consumo de alcohol, al consumo de droga,
a las relaciones sexuales, a la homosexualidad, pero todo esto a través de lo que la Biblia dice, no de lo que el mundo enseña o lo que enseñan personas, porque hay muchos libros, hay muchas cosas que enseñan teorías humanas, pero la verdad pura está en la palabra del Señor. Y lo que dice la palabra del Señor es lo que nos muestra el camino que nosotros como creyentes debemos seguir y que le debemos dejar como herencia a nuestros hijos. Que ellos conozcan qué es lo bueno y qué es lo malo conforme a lo que la palabra de Dios dice y no lo que la gente dice en el mundo. Hace un tiempo veíamos en nuestra escuela dominical que existen diferentes corrientes y teorías humanas y ahorita esto está boom. Ahorita hay muchas cosas que para los jóvenes, que para los niños, que para hasta para los mismos adultos o jóvenes adultos son muy cuestionantes y que si no están afirmados en la palabra de Dios se pueden desviar. Entonces, nuestro rol como madres es enseñarles con estos puntos de vista, pero a través de la escritura, no de lo que nosotras pensemos ni de lo que el mundo diga. Y en ese mismo orden de ideas, entonces hay que entrenarlos, ayudando a los niños a desarrollar sus habilidades, pero sobre todo a descubrir los dones que Dios ha puesto en cada uno de ellos. ¿Cuál es su don? Hay que enseñarlos, hay que explicarles, hablarles y que ellos puedan identificar cuál es el don que Dios ha puesto en su vida, cuáles son también sus talentos y cómo esto lo pueden poner en servicio del ministerio de la iglesia. Las madres también los nutrimos. ¿Cómo los nutrimos? No solamente con la comida física, que sí es importante, obviamente, que los alimentemos bien, sanamente, nutritivamente, pero sobre todo con un ambiente constante de la palabra del Señor, con un amor incondicional, que ellos sientan que su hogar es su refugio, que prefieren estar más en el hogar que en la calle con sus amigos, que prefieren estar en su con su familia que afuera. Sí, es importante que los hijos salgan, que tengan una vida social, pero que eso no sea el centro de su vida. Pero ¿cómo podemos nosotros nutrirlos? Cuando ellos son pequeños, pues ellos toman de nosotras leche, la leche materna. Cuando ellos crecen, nosotros cambiamos físicamente esa leche materna por otro tipo de nutrientes, pero espiritualmente, pues eso, nutrir a nuestros hijos tiene que salir de nosotras como salía la leche materna. Entonces, si nosotras no tenemos una relación con Dios, si no conocemos la palabra, pues va a ser difícil nutrirlos, porque ¿de qué lo vas a nutrir? ¿De teorías humanas? ¿De lo que el mundo dice que es ser madre? Que ser madre es que tu hijo no le falte nada, que tenga un buen colegio, que tenga una buena universidad. Eso no lo dice la Biblia. Por el contrario, la palabra de Dios dice que ser madre, una buena madre, una mujer sabia, una mujer es aquella que ha formado a sus hijos en esta disciplina y amonestación del Señor, que ha sido un testimonio y un ejemplo para ellos. Y por eso lo que sigue acá es un modelo de integridad. Tú no puedes pedirle a tu hijo que sea algo que tú no eres, ¿cierto? Tú debes ser la esencia para que él tenga una vida piadosa. Si tú oras y le enseñas a él orar, él va a tomar el hábito de orar y lo va a hacer parte de su vida. Pero si tú nunca oras, si tú nunca tienes un devocional, si no leemos la palabra, si no somos mujeres piadosas, pues eso es lo que nuestros hijos van a hacer, no lo van a aprender, porque nosotras no lo somos y va a ser muy difícil convencerlos de que lo sean, porque ellos lo primero que van a evaluar, mi mamá sí lo hace, ¿y por qué tú lo tengo que hacer si tú tampoco lo haces? Entonces, los hijos van a cuestionar muchas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotras es transformar nuestra vida para poder ser un modelo de integridad para nuestros hijos. Entonces, ¿qué principios bíblicos podemos tomar de esto que hemos visto sobre la bendición de ser madres? Primero, recordar que los hijos son un regalo de Dios, son parte de la voluntad de Dios en nuestra vida, de su plan, y por ende son un regalo precioso, un regalo que Él nos da para que tengamos
poder cumplir unas funciones y unas responsabilidades de nutrirlos, de amonestarlos, criarlos, educarlos en la palabra del Señor, eh, porque tendremos que dar cuentas de ello. Bueno, como lo veíamos, pues deben ser criados desde acuerdo a las directrices de la palabra de Dios, no a lo que a mí me parezca, no a lo que el mundo diga, a las tendencias del mundo, sino a lo que la palabra de Dios dice que es bueno, agradable y perfecto. Ahí está repetida esta. Bien. Y entonces para poderlo hacer, pues recordemos, debemos estudiar y seguir la palabra de Dios, siendo esta nuestra única autoridad de fe y conducta. Entonces, cuando los hijos nos hagan preguntas sobre temas de moda, por ejemplo, la homosexualidad, el sexo, bueno, la pornografía, tantas cosas que hay hoy en este mundo perverso, pues nosotros no podemos decirle, no, es que a mí me parece que eso está mal. No, la respuesta correcta es, la palabra de Dios dice que, y mostrarles, confrontarlos con la palabra de Dios y hacerles ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. También enseñarles a tomar decisiones bíblicas a través de la palabra de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Pues enseñándoles que deben tener una relación directa con el Señor. Entonces, de esa manera, pues debemos nosotras eliminar, así como lo pedimos con nuestros hijos, nosotras también lo tenemos que aplicar, de depender de nosotras mismas. Debemos confiar en Dios, debemos tener una relación estrecha con Dios, debemos nutrirnos nosotras con la palabra de Dios, porque cuando podemos hacer eso y tenemos nosotras una relación, lo podemos hacer con nuestros hijos, antes no. Antes nosotras no podemos hacer eso. Si nosotras no estamos nutridas con la palabra de Dios, no le podemos dar a ellos ese alimento. Porque ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a enseñar? Entonces, no, con la palabra de Dios nosotras vamos a obtener la sabiduría y la dirección que necesitamos para ser madres temerosas de Dios, como estas mujeres lo fueron en la Biblia. Tampoco debemos provocar a ira a nuestros hijos, que es provocar a ira. Exigirles cosas que ni siquiera nosotros mismos hacemos, cosas espirituales, ser mal testimonio para ellos, llevarlos o conducirlas, no conducirlos nosotros al pecado. Por ejemplo, cuando les pedimos que mientan, que hagan cosas que no están en la palabra de Dios, así los provocamos a ira. Cuando no los atendemos, cuando los descuidamos, cuando no estamos pendientes de ellos, cuando no les dedicamos tiempo, pero tiempo de calidad, cuando no cumplimos el mandato del Señor de estar permanentemente, día y noche, pendiente de ellos. Esto los provoca ira. También cuando tenemos varios hijos y de pronto tenemos preferencia con un hijo, también hay varias enseñanzas bíblicas sobre eso. Si tenemos varios hijos, todos los hijos deben ser criados de la misma manera porque todos son un regalo de Dios. El uno no venía en un empaque de oro y el otro en un empaque de cobre. Todos venían en el mismo empaque porque todos son criaturas hechas por Dios y con el amor del Señor. Entonces todos deben tener el mismo trato. Y el último principio, recordemos, antes de juzgarlos a ellos, debemos juzgarnos a nosotros mismos. Antes de exhortarlos, de disciplinarlos, debemos mirar qué está pasando conmigo, qué de pronto, en qué estoy fallando y si de pronto yo he sido la piedra de tropiezo para ellos. Entonces es muy importante que tengamos siempre, no perdamos nunca de vista esto y siempre lo tengamos presente. Y recordemos también que pues debemos determinar responsabilidades bíblicas y tareas que nos conduzcan tanto a nosotros como a los hijos a la disciplina y santidad para la vida de ellos y de esta manera poder glorificar a Dios. Básicamente, mis hermanas, pues eso es lo que hoy queríamos recordar y como les decía, pues lo traíamos porque en los ejemplos de las vidas de mujeres de la Biblia que hemos estudiado, siempre veíamos algo particular y era el que uno de los ejemplos de estas mujeres han sido que han criado o no han criado a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y por eso queríamos hoy hablar de este tema, porque es nuestra tarea como madres,
Y lo repito, no solamente como madres biológicas de unos hijos que Dios nos ha regalado, sino también de unos hijos espirituales que si estamos haciendo la tarea de llevar el Evangelio, pues seguramente estamos siendo madres espirituales de aquellas personas a las que les compartimos el Evangelio, de aquellas personas a las que discipulamos. Y esta tarea también va para con ellas. Si no nos nutrimos de la palabra del Señor, pues no vamos a poder discipular tampoco a estas mujeres o a estas madres o a estos hijos espirituales que el Señor también nos regala. Si no tenemos una vida consagrada al Señor, una vida espiritual, una relación estrecha con el Señor, no vamos a poder tampoco enseñarles a nuestros hijos espirituales esto. Tampoco si somos unas mujeres piadosas podremos ser un testimonio para estos hijos espirituales. Entonces nuestro papel como madres no solamente es desde lo biológico, que es muy importante y a quien daremos cuenta, a Dios, sino también desde la parte espiritual, de esos hijos que el Señor también nos pone en el camino para enseñarlos, guiarlos y amonestarlos en la palabra del Señor a través de un discipulado bíblico, mis hermanos. Entonces, pues no sé, mi hermana Marisol creo que tenía una pregunta y pues terminamos con la pregunta de la hermana Marisol y vamos a orar para terminar este estudio bíblico. Mi hermana Marisol, sí señor. Sandrita, estamos hablando de unos hijos que fueron criados en el Señor. Cuando no, o cuando uno no fue una persona constante, sino que iba y venía. ¿Cómo le hago? Usted dice que hay que hacer ver los errores y el pecado a través de decirles a ellos que la palabra de Dios dice. Pero algún día me dijo el mismo pastor que pues una persona que no tiene a Dios no va a entender cuando yo le diga la palabra de Dios dice. O sea, ¿cómo voy yo a corregir a mi hijo, a mostrarle el pecado a mi hijo, a mostrarle lo que está haciendo mal? Si mi hijo no es creyente, ¿cómo le voy a hacer ver a la luz de la Biblia que lo que está haciendo es un pecado? Muy bien, mi hermana Gracias. Marisol. Entonces, nuestro papel como madres en primera instancia es evangelizarnos. O sea, darles a conocer un plan de salvación para que ellos sean creyentes. Porque efectivamente, si ellos no tienen al Espíritu Santo dentro de sí, pues no van a comprender la palabra de Dios. Entonces, nuestra tarea, si de pronto nuestros hijos ya son grandes, ya tal vez nosotras no conocíamos esto porque hasta ahora llegamos a los pies del Señor hace poco. No pudimos hacer esta tarea. Lastimosamente nuestros hijos crecieron. Nuestro papel entonces es evangelizarlos, mostrarles el plan de salvación, hacer y orar para que Dios los convenza, porque nosotras no los podemos convencer. Nosotras solamente como con cualquier creyente somos un instrumento para que ellos lleguen a los pies del Señor. Entonces nuestro rol en estos casos es evangelizarlos, llevarlos a que conozcan al Señor y orar mucho por sus vidas, orar mucho por ellos, para que sea Dios quien los convenza, que ese trabajo que nosotros hacemos de evangelizarlos, de fruto si es la voluntad del Señor y que el Espíritu Santo sea quien los convenza de pecado, porque nosotras no los podemos convencer. Y cuando ellos ya entreguen su vida al Señor, el Espíritu Santo hará un trabajo muy grande con ellos. Y ahí es donde nosotras como madres debemos estar al lado para animarlos, para ayudarlos, para que realmente esa vida de santidad que han aceptado tener al aceptar a Cristo como su Salvador, puedan estar apoyados por nosotras como sus madres. Y si somos madres espirituales, pues aún más debemos estar ahí atentos de eso. Y es la voluntad del Señor, entonces hay que orar por ellos, por esos hijos que aún no conocen la palabra y el Evangelio. Entonces hay que orar mucho por ellos y no desfallecer como madres, ni orando, ni tampoco compartiéndoles en toda la oportunidad que tengamos el Evangelio. ¿Bien? Entonces, vamos a orar, mis hermanos, para terminar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por nuestros hijos biológicos, por nuestros hijos espirituales, por nuestros hijos que están en el camino del Señor, por aquellos hijos que de pronto también se han desviado y por aquellos hijos que aún no le conocen,
Vamos a orar y vamos a clamar. Y además del versículo de memorización que tenemos para esta semana, vamos a dejar una tarea. Y es que esta semana, todas en oración, vamos a orar por esos hijos que no conocen la palabra del Señor, por los hijos de nuestras hermanas en Cristo que aún no conocen al Señor, por nuestras hermanas porque tienen una tarea muy grande de evangelizar y de compartir el evangelio a sus hijos. Y nosotras a orar por esas mamitas, por estas hermanas, por estos hijos, para que sea el Espíritu Santo quien los convenza de pecado. Bien, entonces vamos a orar, mis hermanas, y no olvidemos, son dos tareas, el versículo y vamos a orar por este motivo. Señor, gracias te damos en esta tarde por todo lo que tú nos permites aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos haces un llamado, Señor, a ser esas mujeres que confiamos en ti, que dependemos de ti, que primero debemos entregar y rendir nuestra vida para poder cumplir con esa responsabilidad que nos has dado de ser madre, Señor. Ya sea una madre biológica, como es con nuestros hijos, pero también como madres espirituales de esas vidas que tú has puesto en el camino a quienes les hemos compartido el Evangelio, Señor, y que han llegado a tus pies y que ahora tenemos la tarea de encaminarlos, de discipularlos, Señor, para que estas personas tengan una vida firme en ti, Padre. Damos las gracias por tu palabra porque es la única autoridad, Señor, que tenemos y la única guía que tenemos para cumplir a cabalidad esta responsabilidad y esta tarea que tú has puesto, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser amantes de tu palabra, Señor. Que nos ayudes cada día a depender más de ti, no en nuestra fuerza, sino en la tuya, Señor. A estudiar tu palabra cada día a profundidad para encontrar en ella estas verdades bíblicas que necesitamos, no solamente para nuestra vida, sino para guiar las vidas de aquellas personas que has puesto como bajo nuestra responsabilidad, Señor. Hoy te pido por mis hermanas, Señor, y también por mí, para que nos ayudes a ser esas madres ejemplares, esas madres que no se guían por lo que el mundo diga, Señor, sino por lo que tu palabra de Dios dice. Perdónanos, Señor, por tantos errores que hemos cometido, Señor. Y en especial yo, Señor, porque al desconocer tu palabra, tal vez cometí muchos errores y hoy te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nuestros hijos, Padre Santo. Te pedimos que tú seas quien los guíe, Señor, y que nos ayudes a nosotras a ser también ese ejemplo que ellos necesitan acá en la tierra para conducirlos a tus pies y a tus caminos, Señor. Hoy pedimos también por aquellas mamitas que están clamando por la salvación de sus hijos, porque sus hijos aún no conocen la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, por estas vidas, por estas almas, Señor, y que si es tu voluntad, Padre Santo, estas mamitas que han hablado a sus hijos de Dios, esas palabras no se devuelvan vacías, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés ahí, que tú estés convenciendo a estos hijos, Señor, de pecado, Señor, que tú estés convenciendo a estos hijos de la importancia que tienen de aceptar a Cristo, Señor. Te pedimos que tú, Espíritu Santo, hagas esta función, esta tarea, porque sabemos que es lo que tú haces, Señor. Y clamamos por esas vidas, Señor, si es tu voluntad, Señor. También te pedimos, Padre, por aquellos hijos que fueron criados en la palabra y en la disciplina tuya, Señor, pero que tal vez se han apartado. Sabemos que se ha sembrado la semilla y que está ahí latente, Señor. Te pedimos por ellos para que tú también, Padre, a través del Espíritu nuevamente los convenzas, Señor, y ellos puedan volver a ti, puedan encontrar en ti, Señor, ese refugio y esa salvación, como lo hizo el Hijo pródigo, Señor. Te pedimos que tú cuides a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, Señor. Ayúdanos a nosotras para hacer este papel, a cumplir este papel a cabalidad, Señor, a no desfallecer, que si nuestros hijos aún no son creyentes, no desfallezcamos, Señor, sino que sigamos orando por ellos y sigamos compartiéndoles en toda oportunidad el Evangelio, Señor. Y ayúdanos esta semana a ser juiciosas y disciplinadas para orar en nuestro devocional por estos hijos, Señor. Hoy los ponemos en tus manos. Tú conoces nuestro corazón como madre, Señor, y sabes que es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Te pedimos que nos ayudes
que nos ayudes, Señor, que nos guíes, Señor, que nos des la sabiduría para hablarles a ellos. Y también ayúdanos a ser esas madres ejemplares que tú quieres que seamos, Padre. Gracias por regalarnos a nuestros hijos. Gracias por habernos escogido para ser madres. Gracias por habernos puesto en el camino a esas almas, a esas vidas, Señor, a quienes les hemos compartido. Gracias porque entendemos que son un regalo para nuestras vidas y que es una forma como que tú usas para que seamos mujeres dependientes de ti, que confiemos en ti, que aprendamos a amar, a perdonar. Gracias, Señor, damos a ti. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Pongo en tus manos la vida de mis hermanas, Señor, y que esta semana sea una semana de bendición, Señor, pero de arduo trabajo y oración, Padre. Gracias te damos en tu nombre santo. Amén.